Compatriotas, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos en esta velada de hoy, jueves 24, 7 de la noche. Un verdadero privilegio retomar esta secuencia de programas hablando de historia con Enrique Encinosa. Para nosotros, nuevamente les reitero, es un verdadero privilegio poderlo compartir con ustedes y sentirnos de verdad agradecidos por su sintonía. Si usted está con nosotros por primera vez, por favor, le invitamos a que se suscriban aquí con nosotros al canal y que, por supuesto, active los algoritmos que permite la plataforma, la manito arriba, la campana, en fin, todos esos elementos que permiten la comunicación. Cada vez que nosotros subamos estos materiales, ustedes pueden ser notificados. Muchísimas gracias nuevamente a todos ustedes. Por favor, compartan el programa y pasemos inmediatamente hablando de historia con Enrique Encinosa. Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en esta velada de las 7 de la noche, donde otra vez tenemos este tremendo privilegio de hablar sobre historia con una persona con un conocimiento, con un mensaje extraordinario sobre este aspecto y que además nos llena de orgullo poderlo presentar con ustedes y compartirlo. Nada más y nada menos, Enrique Encinosa. Enrique, muy buenas noches. Gracias nuevamente por tu tiempo. Gracias por el esfuerzo que tú haces para podernos transmitir toda esta información de la historia. Bueno, no es tanto esfuerzo, es sentarme aquí en mi casa, mirar el televisor, en la computadora y hablar de historia. Y verdaderamente la he vivido desde que soy niño. Así que eh, en ese aspecto yo creo que tengo una visión muy personal del proceso. Quiero decirte que yo me siento muy halagado porque he estado siguiendo en las diferentes plataformas donde nosotros compartimos el programa, y en varias de las plataformas ha habido de verdad un impacto fuerte. Te hice la referencia cuando hablamos un poco más temprano en la de Rombo, donde hay personas que te han dejado mensajes en la cual le damos, por supuesto, cabida a esta información de estas personas. Muchísimas gracias por seguir y por esos comentarios, y que el compromiso es es mantener viva la secuencia de la historia nuestra, la historia que nos compromete a seguir hacia adelante. Tú sabes, hoy yo quiero hablar, en la última terminamos lo que era Playa Girón. Y hoy quiero hablar un poco más del presidio político, de algunos personajes específicos y especiales, seres humanos que conocí cuando vinieron después de cumplir sus condenas de cárcel, y también sobre las estrategias que se utilizaron como las huelgas de hambre para luchar contra el sistema. Y quiero empezar con Tony Chao Flores. Tony Chao era un muchacho que parecía un americano, rubio de ojos claros, y en la primera o la segunda Bohemia, la revista Bohemia que sale después del triunfo de la Revolución, no me acuerdo si era la primera o la segunda, cuando tú abrías la portada había una foto de página entera de Tony Chao con un M1, rubio, tendría en aquel momento probablemente 18, 19 años, y era teniente de las guerrillas del Escambray. Había peleado junto a Menoyo, William Morgan, Armando Fletcher. Ese muchacho, ¿eh? Ese rubio que le decían el americanito, había muchos americanitos, ¿ok? Cada vez que tú veías un cubano con ojos verdes, ojos azules y pelo rubio, era el americanito. Y así a él le decían el americanito. Tony se convence rápidamente de que la revolución había sido traicionada. Y Tony era un individuo espectacular. Había estado en combates en la sierra de Cambrai.
Y él era, creo, que era de Guantánamo, natural de Guantánamo, y vivía en La Habana desde que era un adolescente. Tony participa en todos los grandes tiroteos de La Habana. La mentalidad de Tony me la dijo un amigo de él, me dijo, la mayoría de nosotros, si estamos en un lugar y escuchamos un tiroteo, lo primero que hacemos es lanzarnos al piso, ponernos en una situación donde no nos coja una bala perdida. Mm. Dice, la reacción de Tony era agarrar la pistola y bajar por la escalera a ver qué es lo que había para ver si podía participar. Tony, Tony es un tipo especial. En una reunión con la CIA, el tipo de la CIA le dijo, ¿y qué puedo hacer por ustedes? Y Tony le dijo, dame 200 libras de explosivos y yo pongo La Habana a gozar. En otra ocasión, y esto me lo dice uno de sus compañeros que sobrevivió, dice, Tony estaba de incógnito y si se había puesto un sombrero de cowboy amarillo. Dice, lo que pareciera un huevo frito. Dice, no, dice, aquello lo veías en una cuadra y miraba y decía, el cowboy ese con el pelo rubio. Dice que una vez estaban frente a un restaurante y alguien le dijo, en el restaurante ese está el ministro, mira el carro aquel, en el restaurante ese está uno de los ministros del gobierno. Y Tony le dijo, espérate, vuelvo un momento. Sacó una pistola, la rastrilló y entró en el restaurante con la pistola en la mano, buscando al ministro. No lo encontró, salió. Él vivía, a propósito, en los altos de un comité de defensa de la revolución, Imagínate. porque decía que ahí no lo molestaban, que ahí ellos aceptaban, se imaginaban que si él vivía en los altos tenía que ser, estar claro Claro, revolucionariamente. claro y medio. Y un día hay un tiroteo cerca de su casa y Tony sale con la pistola en la mano, se involucra en el tiroteo. A los pocos días se involucra en otro tiroteo cerca de lo que era la refinería Belot en La Habana. Y finalmente, en un tercer, tres tiroteos en menos de 2 semanas, en La Habana recibe una ráfaga de la metralleta checa CZ y 17 balas lo alcanzan. Le dan en la pierna y Tony lo cae herido. Lo llevan al hospital y le amputan una pierna. Cuando él estaba en el hospital estaba Diego Medina. Diego Medina después es uno de ya estaba conspirando contra el gobierno. Y Diego Medina era médico militar. Y Diego Medina conocía a Tony o sea, de la lucha contra Batista. Dice que cuando vio a Tony en la cama sin pierna, Tony le gritó, mira, Medina, aquí me tienes, estos HP me cortaron una pierna pensando que con eso dejaba yo de pelear. Pero esta gente yo voy a estar fajado con ellos hasta el día de mi muerte y más allá. Wow. Los mismos presos le fabricaron una muleta para que pudieran moverse en el patio. Y cuando viene el juicio, le piden a él y a Sixto Soria, otro de sus compañeros de lucha, paredón. Incluso Tony mira a uno en la audiencia, que es el que más hace el cuento, y le hace la seña de que me van a cortar la cabeza. Bueno, llega el momento del fusilamiento. En aquel momento no había cura preso en la cabaña que pudiera confesar a los que iban a fusilar. Entonces, Tito Rodríguez Oldman, tú conociste a Tito, ¿no? Sí, cómo no. Como Tito Rodríguez Oldman, que había estado en el clandestinaje y lo habían agarrado por un cargo menor y nada más que iba a cumplir un par de años.
eh, hizo el papel de confesor con diferentes presos. Incluso cuando vino al exilio, él tenía fotos de todos los que él había confesado en la pared de su estudio, para mirarlos todos los días y acordarse de lo que era el proceso de lucha. Cuando él va a confesar a Tony Chao, bueno, Tony Chao tenía en aquel momento 21 o 22 años. Y Tony Chao le dice, no, no hace falta que me confieses. Y entonces Tito dice, ¿tú estás libre de pecado? Y dice, no. Yo quiero no confesarme y quiero ir al infierno. Y Tito lo mira sorprendido y dice, ¿que tú quieres ir al infierno? Y dice, sí. Porque mira, Tito, el infierno está lleno de comunistas. Y así me paso la eternidad peleando con ellos. Imagínate. Y no se confesó. Ahora, cuando Tony lo vienen a buscar, lo montan en el carrito, lo llevan al foso de los Laureles. Había una escalera y lo empujaron por la escalera. Y Tony cayó rodando por la escalera hasta el pozo de los Laureles. De ahí se arrastró hasta el palo del fusilamiento, se agarró del palo, se paró, le habían puesto un esparadrapo en la boca para que no gritara, porque entonces Tony hubiera formado la gritería ahí en el fusilamiento. Y agarrado del palo, parado en una pierna, miró el pelotón de fusilamiento y se dio 2 palmadas en el pecho, como diciendo, tira aquí. Y así murió Tony Chao. Y así murió Sisto Soria. Y te estoy diciendo esto porque creo que la mentalidad Claro. que tenían esta gente no es una mentalidad propia de la época o de ninguna época. Estos eran verdaderamente cubanos que estaban dispuestos a darlo todo, todo. Se habían involucrado en la lucha sabiendo que lo que les esperaba podía ser una bala en la cabeza, paredón o un presidio político cruel. Pero Tony Chao fue espectacular. Y ahí, Y, y nada, después el presidio fue formando maneras de oponerse. La primera fue los plantados. Bueno, la primera no. Eh, pero sí, entre las primeras hubo el concepto del plantado. El régimen te decía que no ibas a pasar más rato, o ibas a pasar menos mal rato si te rehabilitabas. Rehabilitarse quería decir, tenías que vestirte como un preso común, como un pedófilo, como un asesino, como un ladrón, como un ratero. Tenías que, además de aceptar el uniforme del presidio común, tenías que asistir a las clases de adoctrinamiento marxista y escuchar a Engels, a Marx, discursos de Fidel, etc. Tenías que poner en tu celda un letrero, un póster, un afiche que indicara tu lealtad al nuevo sistema. Y simplemente, y entonces te daban mejor comida y te soltaban más rápido. Y simplemente hubo muchísimos presos que no lo aceptaron. Hubo algunos que lo aceptaron para fugarse. Ramón Cala, que lo agarraron conspirando y después llega a ser el jefe militar de AFA 66. Cuando le dan el chance, se rehabilita, lo mandan para una finca y se escapa de la finca en menos de un mes. Y viene a Estados Unidos, en Bacha. Y así Verdesia es otro que escapa también con otros amigos de uno de los campos de concentración que tenía el régimen. Una de las armas que se utilizan es la huelga de hambre. ¿Okay? Yo personalmente no soy ferviente creyente de la huelga de hambre. ¿Por qué? Porque te debilita. ¿Okay? Rigoberto Acosta, que pasó 18 huelgas de hambre en el presidio plantado, me dice que en una de sus huelgas de hambre, cuando terminó,
Él se sintió una molestia en la encía, se metió la mano y se arrancó un diente. No sé, y a ese nivel era. Y hubo por lo menos 15 cubanos que se involucraron en las huelgas de hambre y murieron. Uno Fíjate, de los más famosos, o el más famoso. permíteme hacerte un paréntesis aquí y disculpa por interrumpirte. Eso que tú acabas de decir, de no creer en la huelga de hambre, créeme, yo he sido también un fiel, pero seguro convencido de que la huelga de hambre puede ser que tenga una imagen impactante para mucha gente, pero yo creo que esa no es la forma de enfrentar a estos degenerados, cualquiera que sea el escenario, puesto de que lo debilitas y tú necesitas tener toda la capacidad para poder enfrentar a estos individuos que sí tienen una mentalidad podrida y que el hecho de que tú hagas una huelga de hambre para ellos dice, bueno, acaba de morirte que nos estás haciendo un favor. Sí. Entonces, yo no creo que esa sea la herramienta. Aquí en el exilio tenemos una persona muy emblemática como Raúl Sánchez, que ha pasado por todas las huelgas posibles. Y Raúl, yo, en el debido respeto, tú sabes, a los que lo Sí, hacen, pero lo fíjate, respeto. aquí la huelga de hambre es simbólica. Aunque se pase 20 días en huelga de hambre. Aquí tienes médico, aquí tienes el momento en que puedes decir ya su vida peligra, llévalo al hospital. Exacto. eh, pero en Cuba no. El Estos símbolo más tipos grande de apuestan las a que te huelgas de mueras, de hambre, verdad. el símbolo más grande de las huelgas de hambre, y por él voy a empezar, fue Pedro Luis Boitel. Pedro Luis Boitel era estudiante de la Universidad de La Habana. Eh, Se fue para Venezuela, donde dirigió una planta de radio antibatistiana durante el resto de la lucha, y regresó a Cuba después de haber cumplido con su deber. Él se encara a la presidencia de la Federación Estudiantil Universitaria, que era un puesto muy prestigioso de mucho poder en Cuba, y él se encara a Rolando Cubelas. Fidel interfiere porque Cubelas en ese momento estaba más favorecido que Boitel, aunque los dos terminaron mal porque Cubelas unos años después es apresado y no lo fusilan de milagro. Boitel empieza a lanzar huelgas de hambre. A mí me contaba uno de los que participó con el Chiche Gámez, me contaba, dice, estábamos una vez en un cuarto, había media docena de nosotros y habíamos decidido que íbamos a ir a huelga de hambre. Y vino el comandante Sergio del Valle, del MINFAR, a vernos y nos dijo, mire, las cosas están cambiando un poco, yo les doy mi palabra, bla, 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 para convencernos que no nos fuéramos a la huelga de hambre. Y Seiboitel, que estaba en uno de los catres, se levantó del catre, lo miró y le dijo, ¿y cuándo podemos confiar en la palabra de un comunista? Y dice, ahí se acabó la conversación. Boitel, como símbolo del exilio, muere el 25 de mayo de 1972 en el Castillo del Príncipe, tras una huelga de hambre que ya iba a entrar en el día número 54. ¿Mm? Eh, Hay quienes me dicen que ya Boitel había hecho tantas huelgas que llegó un momento que pensó, ya lo único que me queda es morirme y me voy a morir. Y él se convierte entonces en el símbolo más grande. La agrupación Abdala, en la cual yo era miembro, Claro. tomó la Estatua de la Libertad en la bahía de New York, en una protesta que se colgó una bandera por la frente de la estatua y varios miembros fueron detenidos ahí en una protesta. Y fue impactante. Y Voltaire fue verdaderamente, yo creo, uno de los grandes mártires de este proceso, pero no fue el único. Tenemos a Carmelo Cuadra Hernández, que murió en julio del 69. Eh, Tenemos a Roberto López Chávez, que murió en el 66.
y ahí, cuando tenía 25 años, en el presidio modelo de Isla Pío, no, tras más de 60 días de huelga de hambre. Wow. Olegario Charlotte Espileta, que muere en enero del 73, había sido alzado, era un guajiro macho, ¿eh? Y murió tras una larga condena. Junto a él muere Enrique García Cuevas, otro preso plantado. Está el caso de Reinaldo Cordero Izquierdo, que tras haber cumplido su condena fue recondenado sin presentarle cargos oficiales por negarse a rehabilitarse. Y murió el 21 de mayo del 75 en la cárcel de Pinar del Río. Está José Barrios Pedro, asesinado en septiembre del 77 en una celda de castigo. Santiago Roche Valle, en el 85, tras una larga huelga de hambre. Nicolás González Reguifeiro, quien murió el 6 de octubre de 1992 en una prisión de Las Villas, reclamando por la huelga de hambre simplemente que lo reconocieran como preso político. Orlando Zapata Tamayo, que en febrero del 2010 volvió a encender las alarmas del mundo, un albañil negro, humilde y opositor. Wilman Villar Mendoza muere en enero del 12. Tenía 31 años. Yosmani Arostegui Armentero, el 23 de mayo del 2021 en Camagüey. Giancarlo González, quien murió el 7 de julio del 2025. No, O sea, estamos hablando de hace días. unos días. Días. Y esa fue una de las razones que escogí este tema como... toda esa información la agarré de los documentos de José Bello, que es un expreso político que manda mensajes diarios de efemérides diarias. Giancarlo González muere a los 44 años en julio 7 de este año 2025. Y aunque no figura entre esos fallecidos durante la huelga de hambre, Luis Álvarez Ríos en el 67 y Francisco Aguirre Vidaurreta también en el 67 merecen ser recordados como muertos en huelga de hambre, porque no mueren en la huelga de hambre, pero estaban tan enfermos y tan debilitados por la huelga de hambre que a los pocos días murieron en el hospital. Y así he hablado de los 15 huelguistas que murieron en las huelgas de hambre. Rigoberto Acosta, preso político plantado, un individuo de una chispa y un sentido de humor. Rigoberto me decía, oye, dice, había gente que se metía descalzo y caminaba en la escambray descalzo. Dice, y aquí te llaman y te dicen, no, no puedo ir a tu casa, se me rompió el aire acondicionado del carro. y, pero Rigo estuvo alzado contra Batista y después contra Fidel lo hacen jefe de la policía en Abreu, Las Villas. Y lo primero que hizo fue recoger a todos los comunistas y meterlos presos. Y Camilo Cienfuegos vino en persona y le dijo, no puedes dañarlos, suéltalos, que esta gente nos va a ayudar. Y dice, no, pero estos son comunistas, y dice, no importa, suéltalos. Que fue parte del problema de Camilo. Camilo tenía una doble cara, era un tipo muy simpático, muy mujeriego, tomador, pero por el otro lado era más, según la palabra de uno de sus oficiales, era más fidelista que Fidel y más marxista que Marx. Mm. Rigoberto lo cogen preso, alzándose con Nerín Sánchez, que había sido capitán del ejército rebelde.
y en el cementerio de Nicaragua lo fusilan con salvas. Y él estaba pensando, bueno, me van a matar aquí y aquí se acabó la cosa. Y le dispararon con salvas, lo mataron, fue al presidio y cumplió en el presidio 18 huelgas. Ese que yo te digo que un día se metió la mano en la boca y se sacó un diente. Ahora, ahí no termina la cosa. Y quiero destacarlo porque yo creo que él no es único. Él es parte de una generación que de verdad peleó. Cuando él, después de años y años preso, lo sueltan del presidio, viene a Estados Unidos, se busca papeles falsos y se va para Nicaragua a pelear al lado de los contra los sandinistas. Y ahí se portó muy valiente, le dieron la bala de oro, que era uno de las medallas. Y él regresa aquí, él trabajaba en el Dorado Furniture, y en el Dorado le dejaban, cuando él tenía algo que tenía que ver con Cuba, y decía, tengo que pasarme 2 semanas, ok, vete. Cuando regrese tienes el trabajo. Se portaron muy bien con él. Y en los años ya 90 aquí, él va a ver al chino aquí, que le habían matado al hermano en la de Pino. Y el chino estaba preparando una operación en Matanzas para tirotear los barcos rusos que entraban en Matanzas, en la bahía de Matanzas. Y el chino aquí lo miró y le dijo, Río, yo no te puedo llevar. A él le decían el látigo o el cuero. Y le dijo, látigo, no te puedo llevar. Tú estás enfermo del corazón. Y Río le respondió, y qué placer más grande que me dé un ataque de corazón en el medio de un combate y me muera. Dice, eso vale más que simplemente declararme vencido y quedarme aquí esperando morirme. Claro. Bueno, él murió aquí. El tipo de personas que tú estás referenciando son personas fuera de cuadro, de imagen, el grupo, la mayoría de los seres humanos no son así. Estos son héroes por naturaleza, nacen con ese germen, con esa pasión, que fíjate lo que dice, prefiero morirme en combate, es un orgullo decir que voy, la mayoría de la gente dice, morirme, no, déjame ver cómo yo me zafo. Pero estas personas que tú estás referenciando y le estás haciendo un tremendo honor al homenajearlos en este momento, son personas dignas de todo elogio y de mantenerlo siempre vivo el conocimiento de ellos, porque son esos, son personas fuera de serie, que son un orgullo para Cuba y que son capaces, que entregaron su vida por ese pensamiento, por hoy que nosotros disfrutamos de este exilio de comodidades que tenemos mientras que la isla se sigue hundiendo en el abandono. No, y precisamente yo creo que ese es el tema principal de estas clases de historia. Claro que sí. Si tú no tienes... Perdóname, nos quedan 6 minutos. Déjame cerrar aquí para No, dale. Ya yo casi terminé. Ya, muchas gracias a todos ustedes, amigos. De verdad, el hecho de estar viendo el programa y empapándose de esta historia, lo único que les pido es compártanlo porque es importante mantener esta vivencia y darle las gracias a Enrique nuevamente por la posibilidad de traernos toda esta información. Enrique, no hablo más, te dejo a ti el final. Te quedan 5 o 6 minutos. Esta mentalidad de esta gente era una mentalidad de nación, de moral, de patria, Claro. A un nivel que ellos entendían que la muerte para ellos era, todos nos vamos a morir. Eso. ¿Ok? Tarde o temprano, algunos por bala, otros por cáncer, otros por catarro, otros por el arrollón autobús. Ellos simplemente escogieron un camino que ellos sabían que era peligroso, pero el deber era inevitable. A mí una vez uno me preguntó y me dijo, pero venga, ¿por qué tú sigues haciendo toda esa locura? ¿Por qué tú te juegas el pellejo? Y vaya, lo pensé, le dije, mira, si te lo tengo que explicar no lo vas a entender.
Y es cierto. O sea, eso es algo que es algo que se convierte en parte de tu ser, es algo que se convierte en parte de tu manera de ser, es algo que te motiva, es algo que te emociona, te hace llorar y que estás dispuesto a cumplir. Bueno, Rigo, mira, cuando él estaba en Nicaragua con los contras, una noche, eh, un grupo de contras y Rigo y un par de cubanos más que estaban ahí se reúnen y empiezan a conversar. Y ya estaban del lado de la frontera donde estaban bien. Y uno dice al otro, pero es que nos dimos cuenta que fulano de tal es un espía sandinista. No. Dice sí, porque le encontramos en las botas, tenía escondido unos papelitos y en los papelitos tenían marcas, etcétera. Y verdaderamente, ¿qué hacemos? Lo llevamos a una corte marcial, lo, Rigo se paró y se levantó. Y ellos siguieron hablando y a los pocos minutos llega Rigo y uno le dice, bueno, ¿y qué tú crees que debemos hacer con este tipo? Y Rigo le dijo, enterrarlo. Dice, ¿cómo enterrarlo? Dice, sí, pues yo le acabo de picar el cuello y lo tiré en el maletero del jeep. No. Así que vamos a enterrarlo. Y se acabó la discusión con el Se acabó. comunista. Y así hubo muchos. Pocos cubanos murieron mal. Pocos cubanos murieron cobardes. ¿Ok? En la famosa película El hombre más cínico, que después vamos a hacer un programa sobre eso específicamente. Por favor. Cuando le preguntaron a los 36 presos que había ahí, ¿qué ustedes tienen que decir? Uno de ellos le dijo, Blas Ortega le dijo al fiscal, con usted yo tendría que usar un cable de teléfono porque usted está muy gordo por una soga. ¿No? Y Maro Borges dijo, yo me cago en la Revolución Cubana y me limpio con Fidel Castro. Mira. Y Carretero le dijo, cuando lo fueron a fusilar, dijo, y voy a morir cantando el himno nacional. En las villas, cuando fueron a fusilar al padre y al hijo Pedraza, de apellido, un miliciano le dijo al muchacho, que era un adolescente, le dijo, ¿qué te va a rajar? Y el muchacho le dijo, no, los hombres mueren de pie y no se rajan, los cristales se rajan. ¿Okay? Esa es la mentalidad que tiene que recuperar el pueblo de Cuba si se quiere deshacer del castrismo. Eso. Yo entiendo que hay quienes piensan, hay quienes te dicen aquí no hay armas, aquí no hay organización clandestina, aquí no hay esto, aquí no hay las condiciones. Chicos, las condiciones las haces tú. ¿Eh? Si tú estás dispuesto a pelear hasta la muerte por la libertad de tu patria, nadie te lo puede evitar. Tú lo vas a hacer de todas maneras. Y por eso yo creo que tenemos que cumplir con los Tony Chao, con los Rigo Acosta, con los Orlando Zapata Tamayo, con los Pedro Luis Boitel, con Carmelo Cuadra, con Enrique García Cuevas y con toda esta gente que ha muerto de esa manera y sabiendo que entraba en una huelga de hambre. Déjame decirte, en las huelgas de hambre, cuando tú estás en una huelga de hambre y cesas la huelga de hambre, no te pueden dar comida de inmediato. Te la tienen que dar poco a poco, porque si no el sistema tuyo lo rechaza y a lo mejor te da un paro y te mueres. Absolutamente. Y bueno, Rigo Acosta me contaba que las heces fecales cuando acabó la huelga de hambre eran duras, eran como piedras que salían del estómago. No, ya las personas cuando están en los desiertos, cuando le van a dar el agua, tiene que ser de agotica, porque si no viene un momento. Enrique, no queda para más. Gracias a ti. Nos vemos en la siguiente semana, por favor, con estos temas. De verdad, gracias, de verdad que sí. Amigo. Bueno, de verdad, de nada, siempre es un placer.
Amigo, Pa'lante, gracias. pa'lante, candela. Que Dios reparta suerte, que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Nos vemos la próxima semana. Combate correr, hay a veces que la patria os contempla orgullosa, donde más una muerte gloriosa que morir por la patria es vivir. En cadenas vivir es vivir, en afrenta y oprobio sufrir, el clarín que escucha el sonido a las almas valientes correr. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave? And the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh,